Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Una vez más, un saludo para todos ustedes en estos momentos difíciles que estamos pasando y deseando que pase pronto y que, bueno, volvamos a la normalidad o quizás la nueva normalidad, no sé. Vamos a mirar, hoy voy a trabajar con dos textos bíblicos, aunque el primero, que va a ser Génesis, capítulo 1 y capítulo 3, los voy a pasar un poco por arriba, pero luego vamos a aterrizar en Proverbios capítulo 31, y vamos a hablar en esta ocasión de derecho a ser mujer, es el título de la predicación, feminismo versus virtuosidad bíblica. Una vez más, derecho a ser mujer, feminismo versus virtuosidad bíblica. Y tal vez, bueno, vamos a tener una palabra de oración para pedir la dirección del Señor a través del Espíritu Santo en esta exposición. Señor, muchas gracias una vez más por este privilegio, esta oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra, reflexionar en ella y especialmente en esta etapa de la historia donde encaramos pugnas ideológicas, poder encontrar en las Escrituras un punto de referencia que nos ayude a ubicarnos en algún lugar en este debate. Así que ayúdanos y dirígenos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ante todo quiero comenzar desmitificando una errada noción que se ha ido filtrándose adentro de la iglesia cristiana y que hoy está empezando a acomodarse y un poco a echar raíces también. Y es la noción errada, vuelvo a insistir, que existe un feminismo cristiano. Y en definitiva un movimiento que está totalmente en contra de los principios bíblicos, los valores éticos, morales y espirituales de la palabra de Dios. Un movimiento que está creando mucha confusión y que, a mi juicio, en lugar de ayudar a la mujer cristiana, más bien la está llenando de confusión e inclusive apartándola poco a poco hacia las ideologías de turno, en lugar de llevarla al ideal de mujer que las Escrituras plantean. Así que desde el vamos a decir esto: no hay feminismo cristiano, no tiene asidero bíblico. Lo que sí tenemos es la descripción de la mujer cristiana, la mujer de Dios, que es lo que deberíamos tratar de explorar a través de las Escrituras. La diferencia está dada entre lo que promueven las ideologías militantes feministas, que no toman en cuenta la naturaleza de la mujer según el criterio de la palabra de Dios, que ha diseñado todas las cosas y que también ha diseñado a la mujer. Yo pienso que las mal llamadas feministas cristianas en la actualidad no basan su lucha siguiendo los enunciados de la palabra de Dios, por ejemplo, en cuanto a la mujer, sino que se trata de cristianizar las ideas de militantes feministas que, en definitiva, no tienen nada que ver con la gloria de Dios y con el plan de Dios para el ser humano y especialmente para el sector femenil de la sociedad. La tarea de la mujer cristiana no es abrazar y alcanzar o practicar las ideas de
en fin, de estos movimientos ideológicos, sino que la mujer cristiana debe estar preparada para ser una embajadora de Cristo a este mundo. La sociedad, francamente, se está yendo a las zanjas, se está yendo al infierno. Y lo que necesitamos hoy son mujeres predicadoras del Evangelio, no mujeres abocadas a equiparar las ideologías fanáticas y militantes que encontramos en la sociedad humana sin Cristo. Ideologías que están en contra de Dios, están en contra de su Cristo, están en contra del Evangelio y no tienen honestamente un amor sincero por las almas perdidas. La lucha entablada por los movimientos feministas en realidad no son tan nuevas, son muy antiguas, no es algo que comenzó como un movimiento contemporáneo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque mucha gente no está bien informada acerca de cómo las mujeres actuaron durante la historia en cuanto a protesta social, protesta hacia los malos tratos que se les han dado. Para ir hacia atrás, encontramos que en el segundo siglo, antes del nacimiento del Señor Jesucristo, ya encontramos, por ejemplo, conflictos abiertos entre los patrones antiguos, conservadores, recalcitrantes de la sociedad romana en lucha contra el sector femenil de la sociedad. Hay un caso, por ejemplo, por allá en el año 195 antes del Señor Jesucristo, cuando las mujeres romanas reaccionaron ante las declaraciones de un senador llamado Marcio Poncio Catón, que se lo apodaba el Viejo. Y en realidad le dijeron el Viejo en forma peyorativa o despectiva, insultante. Es como si hoy las mujeres dijeran ese viejo roñoso, ese viejo sinvergüenza. Es más un insulto. Lo que estaba pasando en el siglo II a.C. es que la mujer comenzó a liberarse, y especialmente las mujeres que estaban vinculadas al Senado, vinculadas porque estaban casadas con senadores. Y entonces, claro, empezaron a influenciar sobre sus esposos, las ideas eran más liberales, querían, en fin, revolucionar la sociedad, cambiar las cosas, romper el molde. Y por supuesto, algunos senadores comenzaron a escuchar la voz de las mujeres y a presentar algunos de los puntos en el Senado. Y claro, los más veteranos, los de la Guardia Vieja, como en el caso de Marco Poncio Catón, reaccionaron ante eso. Y este señor, en una de las reuniones del Senado, lanzó una bomba atómica. Este señor dijo estas palabras: desde el momento en que las mujeres comiencen a ser igual que los hombres, serán superiores a ellos. Mala idea, se les vinieron todas las mujeres encima. Así que esto generó un cambio de valores en la sociedad en cuanto al papel que desempeña la mujer. Y vuelvo a repetir, estamos hablando del siglo II antes del nacimiento de Jesucristo. Así que yo creo que si nosotros miramos a través de la historia y comenzamos a levantar las baldosas, vamos a encontrar allí abajo una cantidad enorme de mujeres que han protestado contra el status quo, el trato mediocre al que han sido sometidas las mujeres, tratos injustos por parte de la sociedad. Cuando vamos a las mismas escrituras, mucho antes que el siglo II a.C., encontramos también a mujeres que atentaron contra el status quo, personas que se rebelaron contra el establecimiento. Tenemos, por ejemplo, en Primera de Reyes, las mujeres que inclinaron, nos dice la Biblia, el corazón de Salomón a la idolatría. Ahí tenemos mujeres que, está bien, Salomón fue un hombre que se casó con un montón de mujeres y tenía otras tantas concubinas, pero esas señoras no, a pesar de que se habían casado con el rey. En una sociedad donde supuestamente el hombre era la cabeza de la casa, las mujeres dijeron: a nosotros nos importa un pepino. No nos vamos a someter a lo que diga Salomón como rey, como esposo, no vamos a obedecer a su Dios, no vamos a ir al templo con él, no, nosotros vamos a seguir adorando a nuestros dioses paganos, vamos a hacer lo que se nos da la gana. Y no solamente eso, pero lograron mover el corazón del hombre de la casa
y lo llevaron hacia la idolatría. Así que no fue Salomón el que manejó a las mujeres, sino completamente al revés. La Biblia nos habla también de Jezabel, que fue una señora pagana que se casó con el rey Acab y terminó haciendo del rey Acab una marioneta. Lo manejó como se le dio la real gana. Una señora que tuvo un impacto impresionante sobre la vida de este hombre, y tal es así que llegó a influenciar la sociedad entera de Israel en ese entonces. Tal es así que los arrastró a la idolatría, a la corrupción, a la inmoralidad sexual y terminó siéndose prácticamente dueña de todo el país. Y incluso los mismos profetas de Dios le tenían miedo a esta mujer. Tenemos a la hija de este matrimonio, Atalía. Lo mismo, llegó inclusive, era tan fuerte el carácter de esta señora que llegó a usurpar la corona. Y nos podemos ir a los comienzos. A ver, tenemos a Eva. Eva había recibido indicaciones de Dios. Probablemente Adán habrán tenido conversaciones como pareja acerca de las cosas que decía Dios. Pero cuando se le presentó la tentación, Eva, por lo que vemos, y esto lógicamente lo sacamos por deducción, terminó diciendo, ¿y a mí qué me importa Dios? ¿Por qué tengo que creerle a Dios? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué tengo que someterme a mi esposo? Acaban de ofrecerle una alternativa o una sugerencia y la mujer sencillamente se emancipó de Dios, de su esposo, y decidió seguir esa sugerencia que la llevó al fracaso. Con esto lo que quiero decir que, a ver, la idea de victimizar a la mujer a un estado angelical de inocencia es negar la realidad que tanto ella como el hombre son culpables y que fueron afectados por causa de la caída, la desobediencia a Dios en el huerto del Edén. Y no solamente eso, pero que además la mujer es potencialmente, o puede llegar a ser, tan vil como lo es el hombre, o lo ha sido el hombre a través de la historia. Ahora, en la discusión contemporánea, la mujer cristiana, no estoy hablando de la mujer en general, la mujer fuera de la iglesia de Cristo, porque no podemos hacer nada para influenciar en ella, a menos que la luz del Evangelio brille en el corazón de estas personas. Pero la mujer cristiana lo que tiene que hacer es evitar, pero en una forma esmerada, caer en la trampa de la militancia ideológica que se está dando hoy en la sociedad. La mujer cristiana no debe buscar alcanzar y abrazar el falso ideal de mujer planteada por el feminismo ideológico. No, señor. Un feminismo que hoy está promoviendo una enemistad contra Dios, tildando a Dios, por ejemplo, de ser un machista recalcitrante, en un sentido ser parte del patriarcado, que por cierto esto ya, a ver, no solamente es un insulto a la divinidad, pero es una gran herejía, es un acto de blasfemia. A ver, se cae en el gravísimo error de pretender dar más crédito al diseño de un movimiento ideológico anti-Dios que a los criterios o el ideal de mujer que nos plantea las Sagradas Escrituras. Uno de los grandes errores que vemos en esta guerra de ideologías en el movimiento feminista actual es confundir entre el derecho a la igualdad, que por cierto es respaldado ampliamente por las Sagradas Escrituras, y luego la igualdad de características. Y acá tenemos que aclarar esto, mujeres y hermanos también. A ver, igualdad de derechos e igualdad de características no es lo mismo. Y sin embargo, en el discurso actual se construyen narrativas para hacer de las dos cosas lo mismo, y esto no es correcto, esto es un gravísimo error. Ahora, acá yo creo que vale una aclaración importante antes de seguir adelante. Y ante todo, hay que reconocer que las mujeres tienen razón al elevar sus protestas de haber sido abusadas y de la desigualdad en la sociedad y en la humanidad que ha habido entre la mujer y el hombre.
Y esto es algo que, no sé, muchos no quieren admitirlo, pero acá los hombres tenemos que empezar a ponernos en los pantalones del lado correcto, porque creo que en la historia nos hemos puesto en los pantalones, pero al revés, del lado opuesto. Tenemos que sacarnos los pantalones y ponerlos como corresponde. Lo que quiero decir con esto es tenemos que dejarnos de pavadas y al fin ser hombres, comportarnos como hombres cristianos y admitir que realmente no hemos tratado con respeto y con igualdad a la mujer a través de la historia. Y esto, ojo, lo vemos en el mundo pagano, pero lo vemos también en el pueblo de Dios. Hemos desobedecido el plan original de Dios en cuanto a la igualdad de valores entre el hombre y la mujer. Nosotros hemos tratado a las mujeres como un ciudadano de segunda clase. Y miren, yo hace ya un par de décadas largas que estoy en el ministerio y han pasado por mi escritorio cantidad de mujeres que vinieron llorando con el corazón partido, con el alma fracturada, debido a que hombres, sus esposos, sus novios, las han basureado, las han maltratado, las han pisoteado. Mujeres que han sido violentadas con la mano, hombres que les dicen a sus esposas malas palabras, que las maltratan, que las ningunean, porque piensan que ellos salen a trabajar y a lo mejor la mujer se queda en la casa haciendo los quehaceres. Consideran que no es suficiente trabajo, que ellas se la pasan cruzadas de brazo todo el día. Pero eso es una vergüenza. Que un hombre pagano hable en esos términos, bueno, se puede entender. Pero un cristiano, por favor, el hombre que maltrata a la mujer, que la rebaja, o alguna de sus hijas, que les dicen malas palabras, las llenan de insultos, se creen que son los matones de la casa, usted es un cobarde. Es un miserable, usted no es un hombre, es un matón. De ninguna manera podemos admitir que una persona que trata así a su esposa o a alguna mujer, que eso es un hombre de Dios o un cristiano, no es un matón, es un sinvergüenza, es un delincuente. Y los hombres tenemos que empezar a reconocer nuestros errores, porque eso es insultar la inteligencia del sector femenil de la sociedad y especialmente cuando estamos hablando del pueblo de Cristo. Así que vale la aclaración acá. Los hombres tenemos que empezar a asumir nuestra responsabilidad y nuestros fallos, porque las protestas que hacen las mujeres muchas veces son bien fundamentadas. Y no solamente eso, pero la Biblia corrobora esto. Porque la Escritura nos dice en Génesis capítulo 3 que el hombre se enseñoreará de la mujer. Así que esto no es algo que lo vemos, que es un invento. No, esto es una realidad que está expuesta en las mismas Escrituras. Donde estamos fallando, por cierto, es en no reconocer que es justamente porque se alteró el orden establecido por Dios en el momento de la creación que se da este tipo de injusticia contra la mujer. No solamente Dios creó el mundo, pero Dios es el que estableció el tipo de vínculo que debe haber entre el hombre y la mujer, y por supuesto por la caída ese vínculo, esa armonía que debía existir quedó completamente desfigurado. Cuando Dios establece la base de la sociedad humana, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esa base no es la misma familia como se promueve en el ámbito de la jurisprudencia. A menudo decimos la base de una sociedad estable es la familia. No, señor, ya arrancamos mal. Es afuera otra vez, esa es la idea. Pero cuando lo miramos desde una perspectiva bíblica, la base de una sociedad estable no es la familia. La base de una sociedad estable comienza con la relación correcta y armoniosa de la criatura, en este caso el hombre, y me refiero al ser humano, con su Dios. Si esa base fundamental empieza a establecerse mal, si de alguna forma es deformada o es comprometida, ese fundamento queda alterado, bueno, entonces lo que va a suceder es que va a afectar las relaciones, no solamente del ser humano con Dios, sino la relación del hombre con la mujer y en realidad la relación del hombre con el resto de la sociedad humana. Entonces la primera piedra como fundamento de una sociedad adecuada y estable es la relación correcta de el hombre, el ser humano, con su creador, con Dios.
Siglos más adelante, el Señor Jesucristo nos va a hacer un llamado solemne en el Sermón del Monte. Tenemos, por ejemplo, al Señor en el capítulo 6, versículo 33, diciendo estas palabras que son tremendas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se encargará del resto de las cosas. Nosotros buscamos una justicia inventada por el hombre, pero acá Jesús, otra vez, la humanidad fracasó, incluso la justicia que manejaba Israel había sido un completo fracaso. Lo que nosotros vemos a través de la historia son muchas injusticias. E inclusive en el pueblo de Israel, que tenía la ley, también había un montón de injusticias. A ver, como trataban al mismo Señor Jesucristo, era un acto de injusticia. Y con el resto de la sociedad ni que hablar. Bueno, Jesucristo está diciendo, hay que cortar por lo sano. Primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, porque de lo contrario vamos a hacer las cosas mal. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Le ha dado vuelta a las cosas. Primero, se movió a Dios de la ecuación y lo que hizo es poner en primer lugar la justicia del hombre. ¿Y qué es lo que dio por resultado? Bueno, que le hemos robado los derechos a la mujer, la hemos tratado como un ciudadano de segunda clase. En Mateo capítulo 22, versos 37 al 39, también Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego aclara esto, dice, este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hicimos nosotros en la sociedad? Bueno, sacamos a Dios del medio y lo que hicimos es poner el segundo mandamiento en primer lugar y Dios no cuenta para nada. Otra vez, alteramos la relación que debe tener el hombre, el ser humano, con Dios, hemos establecido otro patrón. ¿Y qué resultado Dios? Bueno, una sociedad completamente desfigurada. Luego entonces de colocar, vamos a decir, la base correcta de la sociedad, es decir, la relación del hombre con Dios, entonces pasamos a la segunda fase que tiene que ver con el vínculo o la relación que existe entre el hombre y la mujer dentro de la sociedad humana. Y en este caso, el hombre y la mujer tienen, por supuesto, por creación, diferencia en cuanto a características biológicas, diferencias psicológicas, diferencias en funciones, diferencias a lo mejor en habilidades, pero en cuanto a derechos, en cuanto a la posición de cada uno delante de Dios o delante del Creador, son iguales. Tienen las mismas posibilidades, tienen el mismo acceso y las mismas bendiciones, tanto el hombre como la mujer. Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice que en lo que tiene que ver con la salvación y el reino de Dios, somos los dos coherederos del cielo, coherederos con Cristo. Allí no hay ni esclavo, ni libre, ni gentil, ni judío, ni hombre, ni mujer. Delante de Dios somos todos iguales, Dios nos concede los mismos privilegios. Cuando nosotros vemos acá en Génesis capítulo 1, verso 26, dice, tenemos un relato general donde Dios decide, hagamos al hombre, es decir, al ser humano, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree el ser humano en los peces del mar, etc. En el verso 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre, es decir, al ser humano, a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, y entonces habla del género. Dice, creó al ser humano y lo creó hombre y mujer, o varón y hembra, dice en ese versículo. Y luego agrega, y los bendijo a los dos, y les dijo a los dos, por eso está en plural, fructificad a los dos, y multiplicaos a los dos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre toda la creación. A los dos les dijo eso. No le dijo al hombre, tú señorea, incluso sobre tu mujer. No, a los dos, al ser humano, hombre y mujer, varón y hembra, les dijo, ustedes dos se van a encargar de ser mis administradores. Ustedes van a señorear sobre mi creación. Acá la palabra señoread, la palabra es radá, que significa ejercer dominio, gobernar. Insisto, no el hombre gobernar sobre la mujer, sino los dos gobernar sobre esto que pertenece a Dios por derecho propio.
Así que la total igualdad social la vemos establecida por Dios en la primera familia que pisó este planeta Tierra. Lo que minó ese balance perfecto que encontramos acá, es decir, la relación entre el hombre y la mujer, fue la falsa alternativa que se le presentó a la pareja con respecto al diseño original de Dios, que trajo un desastre para la construcción social correcta en las relaciones, empezando con romper el vínculo perfecto que debía existir entre el hombre y Dios, y luego, por supuesto, echando a perder el vínculo que debía existir entre el hombre y la mujer. La serpiente, por ejemplo, lo primero que hace, tenemos acá en el capítulo 3, es romper la relación del hombre con Dios, poniendo la duda, llamando al hombre a rebelarse, y luego, por causa del pecado, se fractura, se cercena la relación del hombre con la mujer. Entonces, lo que tenemos es que comenzamos después de la caída con una sociedad diferente, con un hombre independiente del Creador, un hombre rebelde, un hombre obstinado, tenaz, embrutecido y, por supuesto, ahora alterando el orden social por completo. En el capítulo 3, verso 16, tenemos, por ejemplo, que se dice de la mujer que va a tener sus sufrimientos de la mujer en cuanto a la maternidad. Se nos dice, por ejemplo, que también va a ser sometida a sufrimientos, aunque el marido, ella tenga buenos deseos con el marido, no va a ser correctamente correspondida, a tal punto que nos dice ahí en el versículo 16 que en lugar de administrar ambos, como fue el diseño original, la creación, ahora el hombre asume la posición de señor absoluto y señorea incluso ahora sobre la misma mujer. O sea que le roba a la mujer el privilegio de igualdad que Dios le había otorgado. El hombre lo que hace es pasar por encima de Dios, del plan de Dios, y termina pisoteando, sojuzgando, quitándole el derecho por creación de igualdad a la mujer. Y eso es por causa del pecado. Se alteraron las cosas por el hecho de haber desobedecido a Dios. Y eso lamentablemente es lo que se ha dado a través de la historia de la humanidad. El hombre hace uso y abuso de su fisionomía, es decir, su fuerza física, su comisión, para terminar sometiendo a aquella que debió de haber sido su ayuda idónea, su compañera, formar un equipo para poder administrar la creación que Dios les había otorgado. Pero lamentablemente el pecado lo que hizo fue pervertir todo ese diseño original y el hombre termina tratando a la mujer de un lacayo, un subsirviente suyo. Y entonces todo el sistema, todo el balance se viene abajo. Entonces no es este discurso, esta narrativa de que el maltrato a la mujer se debe al patriarcado, a una construcción social o cultural arcaica, lo que trajo aparejado el sufrimiento de la mujer a través de la historia. No, señor, eso es el efecto, no es la causa. La causa de todo esto es justamente la entrada del pecado. Es cuando el hombre y la mujer rompieron el vínculo correcto con Dios. Eva lo que hizo es hacer una apuesta que perdió en el huerto del Edén. Y ahora entonces tuvo que sufrir las consecuencias, tuvo que pagar la deuda que asumió al haber apostado mal. En lugar de apostar en obediencia a Dios, el diseño de Dios que lo hubiese hecho perfectamente coigual con el hombre, no, decidió apostar una mentira que terminó esclavizando a la mujer injustamente, hay que reconocerlo, pero en fin, tuvo que vivir los resultados de esa temeridad. Cuidado con esto, porque, a ver, la paga del pecado no se trata de un sufrimiento temporal, del momento, de la esclavitud al pecado y qué sé yo, pero Pablo dice que también implica muerte, y no solo la muerte física, pero lo que es peor es la muerte espiritual, la ruptura de toda relación con Dios por causa del pecado. La mujer cristiana y los hombres de la misma manera que no entienden esta base fundamental del por qué
la injusticia que ha padecido la mujer por siglos, seguirán ambos luchando por establecer un sistema motivado por el engaño, la mentira, al cual fueron sometidos por la serpiente en el huerto del Edén. Y lo único que eso da por resultado es miseria, dolor, esclavización, ruina social. Es una mera pugna ideológica por ver quién somete a quién, quién está encima de quién tiene la última palabra al final de cuentas. A tal punto que, por ejemplo, hoy los movimientos feministas radicales promueven más bien una ideología del odio contra el sexo opuesto. Es decir, hoy lo que vemos es una promoción de la misandria. Se perdió de vista la lucha por los derechos de igualdad. Pero, a ver, llegamos a tal extremo que leía de una bloguera que decidió abortar cuando le dieron la noticia que lo que llevaba en el vientre era un varón. Pero es el colmo. Cuando nosotros vemos las marchas feministas por las calles, que es una locura, honestamente, lo que se promueve, van con carteles y cantando eslogans, algunos anoté que son sorprendentes. Por ejemplo, van cantando, ante la duda, tú la viuda. En otras palabras, es mejor que mates a tu marido si tienes duda, sácatelo de encima. Por ejemplo, machete al machote, al varón castración, macho vas a arder, tocan a una, matamos a uno, muerte al macho, un macho muerto, un feminicidio menos. Varón pardillo, tu boca en el bordillo. Y puedo seguir, pero a ver, yo no entiendo, mujeres cristianas, ¿cómo pueden ustedes, en nombre de un feminismo que es una falacia, francamente, alinearnos con estas ideologías del odio, estas ideologías que alteran todo el orden que Dios ha establecido, y nos vamos a alinear con este tipo de mentalidad? ¿Cómo es que algunas mujeres cristianas se ponen de acuerdo con este tipo de temática? Mire, me van a saber disculpar, pero si una mujer cristiana abraza semejante doctrina del odio, a usted no le amaneció la luz del Evangelio. Todavía sigue en tinieblas. Arrepiéntete, mujer, arrepiéntete. Ve a los pies de la cruz de Cristo y pide perdón por tus pecados. Pide la salvación gratuita que Dios ofrece y que transforme tu vida, porque nosotros hemos sido llamados a predicar un mensaje de paz, no un mensaje de odio y de discordia como se promueven estos movimientos. Ahora, la forma virulenta en que se aborda hoy este tema, ¿no es cierto?, está más asociado con lo que algunos dan en llamar la tercera ola feminista. Y que, en fin, hoy se ha diversificado, se ha complicado más con otras subcorrientes que dan lugar a a una compleja y multifacética ideología de género. Y entonces el movimiento feminista, ya vamos a desclasificar un poquito estas tres corrientes. Vamos a tomar la Edad Media como punto de referencia. Se lo divide en tres fases. Tenemos lo que algunos llaman, los estudiosos, la primera ola del feminismo. Algunos ubican el génesis de este movimiento en el siglo XV, siglo XVI, es decir, el siglo del Renacimiento o el siglo de la Reforma Protestante. Y otros lo mueven al siglo XVII, que es, digamos, la época del racionalismo continental o el empirismo británico. Este movimiento busca reivindicar de alguna manera la naturaleza de las mujeres en la sociedad. Ponen o tratan de evidenciar el inicio, la jerarquía de los sexos, es decir, de que se reconozca la desigualdad de trato de los hombres hacia las mujeres. Tratan de superar en este movimiento los obstáculos legales que se oponían a la igualdad. Por ejemplo, se busca que la mujer tenga derecho al sufragio, los derechos a la propiedad privada, derecho al trabajo, igual que los hombres, inclusive la paga, derecho a participar de las funciones públicas, igual que los hombres, etc. La segunda ola del feminismo
está más asociada con las ideas del socialismo y el marxismo propio del siglo XX. Algunos emplazan el inicio de este nuevo movimiento, no nuevo, pero una continuación, digamos, del primero, más o menos a mitad del siglo XX, en la década de 1950, ¿no es cierto?, más o menos. Y lo que hace este movimiento ahora es promulgar en forma pública la sexualidad de la mujer a manera de apropiación de sus cuerpos. Se logra ganar terreno en cuanto a los derechos sexuales de la mujer, el tema de su trabajo en la maternidad, en cuanto al tema laboral, los derechos de reproducción o derechos a no reproducir. Esta es la década en que se inventa la píldora anticonceptiva que libera en cuanto a sexualidad a la mujer. En 1951 se inventó la pastilla. Y también se inserta en el debate el tema de la violencia de género, ¿no?, el maltrato físico que sufren algunas mujeres. La heroína de esta segunda ola o segunda etapa es, a mi juicio, por lejos, Simone de Beauvoir, que fue la alumna en su momento de universidad y eventualmente la amante de por vida de Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir fue autora de uno de los libros más famosos en esta área, que es El segundo sexo, que fue publicado en 1949. Una marxista declarada, fanática del marxismo, y este libro probablemente, otra vez a mi juicio, es la Biblia o el libro más importante del feminismo del siglo XX y del siglo XXI. La tesis del libro de Simone de Beauvoir es que la mujer no nace, la mujer llega a serlo. Es decir, los roles que ejerce la mujer han sido digitados por una sociedad patriarcal, el discurso de siempre, machista, autoritario, y entonces lo que tiene que hacer la mujer es procurar en su lucha romper con esos moldes y construirse nuevos moldes. La mujer no nace mujer, la mujer tiene que hacerse mujer, debe hacer el esfuerzo por construirse a sí misma. Por ejemplo, ella decía en este libro, cito textualmente, la mujer, escuchen esto, es interesante, dice, la mujer casada es esclava. El ama de casa no hace nada. Pero esto es una barbaridad. Yo digo, pero a ver, ¿esta mujer estaba defendiendo a la mujer o la estaba metiendo en la guillotina? ¿Cómo? ¿La mujer casada es esclava? Hay mujeres que se sienten esclavas, sí, pero todas las mujeres, ella le preguntó a todas las mujeres del planeta si se sienten esclavas. Yo conozco mujeres en esta misma iglesia que están felices con sus esposos, que no se sienten esclavas. Al contrario, son compañeras de milicia. He viajado a otros países, he conocido muchas mujeres cristianas que bajo ningún punto de vista se consideran esclavas en la casa. Al contrario, están dichosas, contentas de ser esposas, de ser ama de casa, de tener a sus hijos. Pero, sin embargo, esta señora habla en nombre de todas las mujeres y dice, la mujer es esclava. Ama de casa no hace nada. Miren qué lindo. La mujer que está en la casa trabajando todo el día, lava, plancha, cocina, limpia la casa, educa a los chicos, los viste, los baña, no hace nada. Pero eso es una barbaridad. ¿Con qué derecho? ¿Cómo que la mujer, el ama de casa, no hace nada? Y luego dice esto, no debe permitirse a ninguna mujer quedarse en casa para criar a sus hijos. Eso lo escribió Simone de Beauvoir. Así que miren qué interesante, quiere romper con una tiranía, supuestamente, que somete a la mujer a la esclavitud. ¿Para qué? Para someterla a otra tiranía que es de las ideas de Simone de Beauvoir y todo su circo ideológico que le ha seguido atrás. Otra vez, no se debe permitir, dice esta señora, a ninguna mujer quedarse en casa para criar a sus hijos. Pero ¿con qué autoridad y derecho una mujer le prohíbe a otra mujer de quedarse en casa y criar a sus hijos? Simone de Beauvoir basó sus ideas en dos referentes. Uno fue Friedrich Engels y el otro referente fue su amante Jean-Paul Sartre. Friedrich Engels fue el compañero de trabajo de Karl Marx. Juntos construyeron o editaron o publicaron el Manifiesto Comunista.
Y después, a la muerte de Karl Marx, Engels continuó con su trabajo y en 1884 escribió un libro que se hizo muy popular, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Acabo de terminar de leerlos hace unas semanas nada más y fue una lectura tediosa, me disgustó muchísimo, cómo las presuposiciones de este hombre son completamente para mí equivocadas. Pero bueno, la tesis del libro es que la familia monogámica es el resultado de la aparición y desarrollo de la institución de la propiedad privada. Puro marxismo, puro comunismo en esa manera de pensar. Algunas líneas del libro, dice por ejemplo Engels, el primer antagonismo de clases de la historia coinciden con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monogámico. Y la primera opresión de una clase por otra es la del sexo femenino bajo el masculino. El hombre es en la familia el burgués, la mujer representa en ella el proletariado. Lenguaje netamente comunista. Agrega más adelante, el estudio de la historia primitiva revela un estado de cosas en que los hombres practican la poligamia y las mujeres la poligamia, y en que, por consiguiente, los hijos de unos y otros se consideran comunes. O sea que, a ver, este hombre, basándonos en lo que dice en este libro, en esto que acabo de indicar, está hablando de estados primitivos de cultura. Sí, claro, él se puso de acuerdo, estudió a algunos antropólogos que viajaron por el continente americano, por el Asia, inclusive por el centro de Europa, los pueblos primitivos alemanes, y lógicamente llegó a la conclusión de que la poligamía es el resultado de, en fin, un estado de cultura primitivo. Pero bueno, un momento, a ver. Las escrituras nos dicen que la poligamia es el resultado de una cultura degradada. Degradada por causa de la caída. Cuando nosotros vamos a la Biblia, el problema es que, esta gente asume, la sugerencia que hacen es que en la sociedad primitiva se comenzó con la poligamia y eventualmente la sociedad evolucionó a la monogamia. Que en un principio la gente vivía más feliz siendo polígamos y que la monogamia es una especie de sometimiento de la mujer. Pero, a ver, nosotros lo que vemos a través de las escrituras es que el modelo original es la monogamia y que fue por resultado del pecado y la caída del hombre que entonces comenzamos a practicar la poligamia, que en definitiva es las mujeres siendo usadas por los hombres mayormente en las culturas primitivas. O sea que es totalmente un modelo al revés el que propone Engels en relación a las Sagradas Escrituras y lo que vemos a través de la evidencia histórica. Cuando, por ejemplo, se promueve esta nueva modalidad del poliamor, en realidad lo que estamos observando es una especie en lugar de ir progresando, lo que estamos haciendo es regresando o involucionando a estados primitivos de cultura social. No estamos avanzando, estamos yendo para atrás. La propuesta de Engels, que es ampliada ahora por Simone de Beauvoir, es que se debe deconstruir por completo el concepto y estructura de la familia tradicional para construir uno completamente nuevo y abierto. Ahora, al mismo tiempo, Simone de Beauvoir abraza las ideas, como dije, de su amante, de Jean-Paul Sartre, el existencialista, que decía como lema, la existencia precede a la esencia. En otras palabras, el hombre empieza a existir, es decir, surge en el mundo y luego se define, más o menos para resumir su idea. Sartre proponía que el hombre no es nada más que aquello que él hace de sí mismo. Es decir, no existe la naturaleza humana, el hombre la construye, la define esa naturaleza. La Biblia, en cambio, propone que el hombre es traído a la existencia, no se trae a sí mismo, no se construye a sí mismo. El hombre fue hecho, el hombre fue diseñado, el hombre es traído con una naturaleza inherente. Es decir, es esencial y permanentemente lo que fue determinado que sea por creación.
Puede ser que el hombre decida, como veíamos en la predicación anterior, que quiera ser o vivir de otra manera, pero ese intento absurdo no puede alterar su naturaleza humana con la cual fue traído a la existencia por parte del Creador. El hombre entonces no es, o la mujer, no es una construcción social o una construcción cultural que podemos manejar a nuestro antojo. Está determinado por su código genético por creación. Sartre aceptaba las conclusiones de Nietzsche, que decía Dios ha muerto. Él sostenía, Sartre, que si Dios no existe, todo sería permitido. Que por cierto, no sé por qué se le adjudica esta frase a Dostoyevsky, pero en realidad fue de Jean-Paul Sartre. A modo de paréntesis, Ben Laden dijo que, este hombre decía, si Dios no existe, todo sería permitido. Ben Laden dijo, porque Dios existe, todo es permitido, y eso fue lo que usó como justificación para lanzar los atentados del 9/11 que fueron catastróficos. Bueno, Simone de Beauvoir entonces se alineaba con estas dos ideologías, la de Engels y también la de su amante Jean-Paul Sartre. La tercera ola feminista, en realidad está fundamentada en la anterior, no es diferente, pero es más amplia. Ahora se incluye el concepto de raza, sexo, sexualidad, género, clases y cosas por el estilo. Amplía la misma idea, la hace más amplia y da entrada a otros colectivos que forman parte del asunto. Estaba leyendo algunas radicales, las cosas que dicen, voy a citar dos nada más para no aburrirlos, pero por ejemplo tenemos a una autora y filósofa americana que se llama Christina Hoff Sommers, y dijo esto escribió esta mujer, pensamos que ninguna mujer debería tener la opción de quedarse en casa. No debería autorizarse a ninguna mujer quedarse en casa para cuidar sus hijos. ¿Eso me van a decir que es querer liberar a la mujer? ¿Me van a hablar de que están defendiendo la igualdad? Esto es tiranía. Son personas que le dicen a usted lo que usted quiere ser mujer, y le dicen, no señor, no se le debe permitir. Tenemos que usar la maquinaria del Estado para prohibirle a usted ser mujer. Si usted se quiere quedar en casa, no se lo vamos a permitir. Si usted quiere quedarse a criar los hijos, no se lo vamos a permitir. Ese es el tipo de fanatismo ideológico que promueve este movimiento radical. Tenemos, por ejemplo, a la señora Shulamit Firestone, que escribió un libro que se llama Dialéctica del Sexo en la década del 70. Miren lo que escribió esta mujer. Mamá es una institución sin la cual el sistema familia se destruiría. Entonces, mamá debe ser destruida para ser sustituida por una feminista socialista. ¿Qué tal? El colapso de la revolución comunista en Rusia se debió al fracaso en destruir la familia, que es la verdadera causa de la opresión psicológica, económica y política. ¿Y nosotros vamos a abrazar esa ideología? Por favor. En réplica a esta crítica, y le doy crédito a una autora llamada Alicia Rubio, que escribió un libro muy interesante que está titulado Cuando nos prohíben ser mujeres, ella retruca o replica a estas posturas radicales con una serie de preguntas. Alicia Rubio escribe, ¿por qué la defensa de los derechos de la mujer ha terminado en manos de mujeres que desprecian su condición? Mujeres que consideran la feminidad una lacra. Mujeres que dicen no sentirse mujeres. Mujeres que quieren ser hombres y lobbies homosexualistas. Más adelante en otra página dice, los intereses de la mujer son sustituidos por los intereses de una pequeña parte de las mujeres cuyo planteamiento dista mucho de ensalzar y reivindicar la condición femenina y de reivindicar el papel sociobiológico de la mujer. Agrega en otro lugar, cuanto más se parezca la mujer al ser que detenta el rol hegemónico, más cerca está de ese rol hegemónico. Los comportamientos masculinos se ponen como ejemplo de cómo ser una mujer. Así, las defensoras de la mujer acaban denigrando y repudiando cuánto hace a la mujer exactamente eso, mujer.
Un aplauso para Alicia Rubio. No comparto a lo mejor su presuposición evolucionista, yo soy creacionista, pero bueno, de todas maneras, en este asunto me pongo del lado de ella. Tiene razón, esta protesta es legítima. Debemos ser justos de que hoy existe un movimiento dentro de lo que es las mujeres en la sociedad, un grupo disidente de feministas que están totalmente en contra de este feminismo radical y militante exagerado que vemos hoy en el tiempo en que estamos viviendo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 31, y ahora entonces, después de describir este asunto, miren qué interesante, porque, a ver, tenemos la descripción bíblica, no la ideología, sino la descripción bíblica de la mujer ideal. Y ahí en el capítulo 31, verso 10, se le llama a esta mujer, mujer virtuosa, Eishet Ha'il. Y tomen nota que se trata de una rareza esta mujer, porque el pasaje comienza con una pregunta, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una mujer rara. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, los ideales humanos que trataron de conceptualizar a la mujer fuera del ideal que Dios había establecido por creación, terminó desfigurando el concepto de mujer. Pero en este caso se está buscando esa mujer ideal. Y entonces, la mujer ideal, que describe el movimiento feminista, militante, no es una mujer, es simplemente una construcción social, es una construcción cultural que atenta de frente contra su propia naturaleza de mujer. Es una renuncia a lo que es ser mujer y lo que es ser femenino y feminista. La palabra esta, por ejemplo, que aparece allí como virtuosa, la palabra Ha'il, no describe a una mujer debilucha, sometida, una mujer, tímida, que se esconde en un rincón, una mujer aplastada. No, señor. La palabra Ha'il en hebreo habla de una mujer fuerte, una mujer eficiente, una mujer habilidosa, una mujer de poder. Esa misma palabra, miren ustedes cómo son las cosas, Ha'il, se utiliza para hacer referencia del poder que tiene Dios hacia o contra las naciones que se rebelan contra Él. Cuando Dios tiene que enjuiciar o cascar a los pecadores, bueno, el poder de Dios es irresistible. Es exactamente la misma palabra. Así que cuando habla de mujer virtuosa, compara ese poder, esa virtuosidad con la virtuosidad de Dios. Es tremendo esto. Hoy en la narrativa actual se habla de el empoderamiento de la mujer, hay que empoderar a la mujer. Y lo que estamos haciendo entonces es empoderando a la mujer con actitudes masculinizadas. Pero eso no es empoderar a la mujer. Si la mujer se parece más a un hombre que a la mujer, no la estamos defendiendo a la mujer, estamos defendiendo el sexo opuesto, la masculinidad. Estamos glorificando la masculinidad. Por eso la mujer, el ideal de la mujer tiene que ser el hombre, la masculinidad. No, eso está mal, ese no es el concepto bíblico, esa es la locura de las ideologías radicales. La mujer no tiene que buscar como logro la masculinidad. No debemos masculinizar a la mujer, eso no es empoderamiento. Empoderamiento es cuando la mujer es mujer y punto y se terminó el asunto. ¿Cuál es la mujer virtuosa? No tiene absolutamente nada que ver con el ideal feminista de estos movimientos radicales. En primer lugar y ante todo, se trata de una mujer temerosa de Dios. Después de haber hecho toda esta descripción, el escritor termina diciendo en el versículo 30, por ejemplo, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que acá se describe no una mujer sometida por terror a un Dios patriarcal, un Dios tirano. La descripción que se hace de esta mujer no es de una mujer aterrorizada, sino por el contrario, una mujer llena de confianza, una mujer llena de dedicación, una mujer que está honrando a Dios, que lo respeta, lo tiene en cuenta. Volvemos al punto que indiqué antes. La base de la sociedad comienza por la relación correcta de la criatura con Dios. Y acá lo que tenemos es una mujer que pone bien las bases.
Una mujer que tiene una correcta relación con Dios por encima de todo lo que empodera a esta mujer. A mí, cuando miramos todo el capítulo, no vemos una mujer fracasada, vemos una mujer dedicada a Dios. No es una mujer que tiene que pretender ser otra cosa, sino que simplemente es lo que es, una mujer que tiene en cuenta a Dios en su vida. En segundo lugar, verso 10, una mujer que tiene un valor inestimable. Versículo 10 en la segunda parte dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es de gran valor. Es una mujer estimada. Acá no estamos hablando de una mujer que se siente menos, acomplejada, disminuida. No se habla de una mujer que se avergüenza de ser mujer y por eso emula querer ser como un hombre. No pretende ser otra cosa, sino simplemente ser mujer. No se deconstruye para volver a construirse, simplemente es lo que es por naturaleza. Ella se considera que lo que es tiene valor para Dios. Y Dios, por supuesto, al hablar de esta mujer nos muestra que esa mujer tiene valor para Él. Y esa mujer tiene un valor que no se puede empardar con las piedras preciosas. Eso es una mujer que tiene valor, no lo que describen estos movimientos militantes. Número 3, verso 11, una mujer que no humilla o rebaja al sexo opuesto, a su esposo, su compañero. Dice allí, el corazón de su marido está en ella confiado. No está despotricando, tirándolo abajo, luchando contra el sexo opuesto, promoviendo una filosofía de odio, de desprecio contra él. No lucha contra el hombre. Al contrario, es la ayuda idónea. Trabaja al lado de él como fue en el orden original. Ambos trabajando para la gloria de Dios. Codo a codo. El hombre se siente totalmente confiado por su esposa. No tiene que estar mirando por los costados por las dudas que la mujer tenga, como decían estos cánticos. Lo castramos, lo matamos, dejamos a la mujer viuda, porque qué sé yo, hay cosas por el estilo. No, es un hombre que vive completamente tranquilo. Hoy, mi querido, el que esté casado con estas recalcitrantes, yo no sé cómo un hombre puede dormir al lado de una mujer así. Se va a acostar a la cama y no sabe si ve la luz del día. Por favor. Es una cosa de locos. Número 4, una mujer emprendedora y decidida. Verso 13 dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. No es un pobre gato, noten que es una mujer empresaria que tiene empleados, Dice además, considera la heredad y la compra y planta viño del fruto. Es una comerciante, una empresaria. Acá tenemos la descripción de una mujer empoderada, pero empoderada según el patrón divino. Esta no es una mujer cualquiera ahí, perdedora, fracasada, un don nadie, no al contrario, o doña nadie. No, al contrario, es una mujer que es toda una empresaria, sale para adelante, tiene su esposo, pero ella toma iniciativas, se lanza a los negocios, vuelvo a repetir, tiene criados, tiene empleados y ella se encarga de administrar todo eso. Eso es una mujer empoderada, no una mujer que imita ser como un hombre, no, es una mujer que es mujer de punta a punta y se siente dichosa y orgullosa de serlo. Una mujer generosa y compasiva. Verso 20 dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No es la mujer odiosa, la mujer que cuando ve al hombre lo escupe, que cuando ve al hombre necesitado lo pisa, lo aplasta, lo humilla. No, señor, es una mujer que empatiza con la problemática del hombre. Si hay injusticias, ella es la voz de la cordura. Se preocupa por las necesidades de otros, palpita su corazón con piedad, con ternura. Hay una especie de instinto maternal que tal vez, a lo mejor no tiene hijos, no importa, pero sin embargo se preocupa por la necesidad de otras personas. Y también dice verso 26 que es una mujer sabia. Dice allí, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Hoy yo veo a veces por YouTube
¿Y qué hay en la lengua de estos movimientos? Malas palabras, insultos, un lenguaje soez, violento. Se bajan la ropa, defecan en la calle, en las puertas de las catedrales, se desnudan, se pintan, se llenan de fierros por todos lados, se agarran a trompadas. Son peor que hombres matones y qué sé yo. Yo digo, pero a ver, ¿eso es civilitud? ¿Eso es el ejemplo de mujer? ¿Las mujeres anhelan ser eso? ¿Hacer una especie de toro salvaje sin control? ¿Pedazos de brutas? ¿Eso es el objetivo, el ideal de ser una bestia descontrolada que rompe todo, patea contra todo? Pobres los hijos que tengan madres así, o padres que tengan hijas de ese tipo. O la sociedad del futuro que esté formada por personas así, eso no son mujeres, eso es cualquier cosa. No son hombres, no son mujeres, postulamos por la bestialidad, el trato de los brutos. Mujeres que no sale palabra de decencia de sus bocas. Esta mujer que se aplaude, es una mujer que cuando abre la boca hay dulzura y especialmente sabiduría, que es la aplicación correcta de lo que se conoce, de lo que se sabe. La ley de Dios está en sus labios. Una mujer así, esa es la mujer que tiene virtuosidad según la palabra de Dios, la mujer que vale la pena. De esa mujer se nos dice que es, verso 11, digna de confianza. Otra vez, verso 11 dice, el marido está confiado, es una mujer digna de confianza. Número 2, es bienaventurada. Verso 28 dice, se levantan los hijos y la llaman bienaventurada. Número 3, es una mujer alabada. Verso 28 en la última parte dice, y su marido también la alaba. Y por supuesto, número 4, verso 29, destacada de entre todas las demás mujeres. Dice allí, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, la mujer virtuosa, dice, sobrepasas a ellas largamente. Conclusión, verso 30, entonces, esa mujer nos dice, teme a Jehová, y esa es la mujer que será verdaderamente alabada. Hoy hay mujeres que alaban a mujeres militantes que promueven el odio, promueven la división, la grieta, la subversión, el extremismo de las ideas, mujeres que atentan contra lo que es ser mujer, que el anhelo de ellas es llegar a ser hombres, que quieren ser igual a los hombres. No que la mujer quiera ser mujer en todo el sentido de la palabra. No estamos contentas con ser mujer. Queremos ser otra cosa, queremos ser como los hombres. Pero yo no entiendo cómo estamos vindicando los derechos de la mujer cuando queremos eliminar el concepto de mujer para que la mujer pase a ser hombre. Estamos glorificando la masculinidad, pero es una cosa que para mí no tiene ningún sentido. Mujeres que aman tanto la causa de la mujer que quieren que se conviertan en hombres. Por favor. Los hombres se han enseñoreado de la mujer por causa del pecado y hoy encontramos que las mujeres se están enseñoreando de las mujeres y es por causa del pecado. No existe el feminismo cristiano. Eso es una falacia. Según la Biblia, no existe el feminismo cristiano. Lo que se describe en la Biblia es la mujer ideal, no otra cosa, una construcción social como están haciendo estos movimientos. La mujer ideal, la mujer verdadera. Entonces, mujer, yo quiero llamarte en el nombre de Cristo que persigas ese ideal y serás verdaderamente mujer. En esta pugna de ideas, no dejes que nadie te robe el derecho que tú tienes de ser eso, de ser mujer y una mujer que le lleve gloria a Dios. Y les imploro que no se avergüencen de ser mujer, que no se sientan menos por ser mujer, porque la Biblia dice que la mujer y el hombre son iguales delante de Dios y tienen los mismos derechos delante de Dios. Entonces defiende esa igualdad y esos derechos que es lo que Dios nos dio por diseño en el momento de la creación y que nosotros hemos alterado por haber desobedecido a Dios y haber roto nuestra comunión y relación con ese Dios.
Y si por casualidad te encuentras en este mundo confundida, que no sabes para dónde disparar, bueno, te invito, por favor, que abandones todas estas luchas ideológicas que no nos llevan a ningún lado y que volvamos a Dios a través de Jesucristo, que vengamos a los pies de esa cruz, confesando nuestros errores, confesando nuestros pecados, declarando nuestra necesidad y aceptando la salvación que Cristo nos ofrece gratuitamente para perdón de pecados, y de esa manera vamos a poder entonces comenzar estableciendo una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo y luego una correcta relación de armonía, de entendimiento entre los hombres y las mujeres. Ojalá que la Iglesia cristiana, en lugar de abrazar estas ideologías militantes que nos llevan a la ruina, que podamos abrazar este modelo de mujer que plantean las Sagradas Escrituras. Padre, te damos muchas gracias por darnos esta guía, especialmente en estos momentos que se están planteando ideologías que inclusive van contra la misma ciencia. Ayuda a mis hermanas en Cristo que no se avergüencen ni se sientan menos por ser mujeres. Al contrario, que se sientan orgullosas y contentas y bienaventuradas. Que tú, Señor, decidiste crear a estas mujeres que son la ayuda. Nosotros no funcionaríamos correctamente sin tener al lado a la mujer. Así que gracias, Señor, por haber creado a la mujer y te imploramos que les ayudes a poder encontrar en tu presencia y en la relación que ejercitan contigo el significado de lo que es ser verdaderamente una mujer. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.